Existen 6 reglas no escritas sobre cómo usar un reloj con un traje. Nada de cronógrafo, nada de digital. Solo cuero, nunca acero. Esfera pequeña, nunca grande. Nada de colores llamativos. Y una sexta regla que casi nadie conoce, pero que es de las 6, la única que en realidad alguien todavía te hace cumplir. Hoy vamos regla por regla. ¿De dónde salió cada una? Si de verdad alguien la aplica hoy y cuál es la única que sí tiene dientes reales. Spoiler, no es la que tú crees. Y el orden en que las vayas a escuchar te va a sorprender al final. Vamos con la primera. La regla clásica dice que un reloj con traje jamás debe tener subesferas de cronógrafo. Debe ser lo más simple posible. Hora y minutos, nada más. Esta es probablemente la regla más repetida de las 6, la que aparece primero en casi cualquier guía de estilo masculino que busques. La razón que dan casi todas esas guías es que el cronógrafo se asocia con relojes de herramienta, de deporte o de aviación, y un traje pide justo lo contrario. Nada que recuerde a una cabina de avión o a una pista de carreras, ni de lejos. Es una asociación cultural, no una regla técnica. Nadie puede explicarte por qué exactamente 2 subesferas extra rompen la formalidad de un traje, mientras que, por ejemplo, una fecha en la esfera casi nunca se menciona como problema. Pero cuando fui a buscar si de verdad alguien la hace cumplir, encontré algo revelador en un foro de coleccionistas serios. Gente que sí se toma esto en serio. Un usuario confesó sin ningún drama que su reloj de vestir para ocasiones formales es un cronógrafo Hamilton, la pieza exacta que esta regla prohíbe más que ninguna otra. Su comentario fue casi textual, que la regla, en la práctica, no significa absolutamente nada. Nadie en ese foro lo corrigió con autoridad, nadie lo señaló como un error, nadie le dijo que no podía usarlo en ningún evento, y no es un caso aislado. Esa misma conversación se repite, con distintas variantes, en foros de relojería antigua, donde coleccionistas serios debaten qué cuenta realmente como dress watch hoy, y la respuesta casi nunca es unánime. Hay incluso algo curioso si te fijas en las fotos que las propias revistas de estilo usan para ilustrar sus artículos. No es raro encontrar al mismo editor en una foto casual de otro artículo, usando exactamente el reloj que su propia lista acaba de prohibir 2 páginas antes. Nadie escribe una fe de ratas por eso. La regla se queda intacta en el papel, mientras la vida real de todos, incluido quien la escribió, sigue por otro lado completamente distinto. Es la prueba más honesta que vas a encontrar de todo este tema. La regla se rompe todo el tiempo, en la vida real, sin ninguna consecuencia visible, ni social, ni profesional para quien la rompe. Guárdate ese dato, porque se va a repetir con las siguientes 5 reglas, y al final del video vamos a entender exactamente por qué pasa esto. La segunda regla es todavía más estricta que la primera. Ni se te ocurra un reloj digital con un traje, sin excepción. Esta viene directo del origen mismo del reloj de vestir, y aquí sí vale la pena contar la historia completa, porque explica varias de las otras reglas al mismo tiempo. Antes de la Primera Guerra Mundial, un hombre elegante no usaba reloj de pulsera, usaba reloj de bolsillo. El de pulsera era, durante siglos, considerado cosa de mujeres. Los oficiales en las trincheras necesitaban ver la hora sin soltar el arma ni rebuscar en el bolsillo del chaleco en medio de un ataque coordinado, así que se amarraron el reloj de bolsillo a la muñeca con correas improvisadas de cuero, muchas veces armadas por ellos mismos. Cuando volvieron a casa, se lo quedaron puesto. Longines y Omega, entre otras casas relojeras de la época, empezaron a fabricar los llamados trench watches, relojes de trinchera, pensados exactamente para ese problema militar, no para verse bien en una cena. Ahí nació el reloj de pulsera como objeto masculino serio, y con él todo un código de vestir que se armó alrededor de una tecnología que obviamente en 1920 ni remotamente incluía nada digital. Los manuales de etiqueta de la época, los mismos que dictaban cómo debía saludarse un caballero, adoptaron esta pieza nueva casi de inmediato y empezaron a codificar cómo debía verse correctamente en un hombre de sociedad. La regla no nació rechazando lo digital por feo o poco elegante. Nació en una época donde lo digital ni siquiera existía como concepto, ni en relojes, ni en ningún otro objeto de la vida cotidiana. Es una regla fosilizada de un momento histórico específico, disfrazada de código de buen gusto permanente
permanente que se supone debe aplicar para siempre. Y aquí hay algo curioso. Nadie te explica nunca por qué un reloj mecánico sí cuenta como elegante y uno digital no, cuando ambos hacen exactamente lo mismo, decirte la hora, solo que con mecanismos distintos por dentro. La diferencia no está en la función, está completamente en la historia que cada tecnología cargaba en el momento en que se escribió la regla. Y esa historia quedó congelada ahí para siempre, sin actualizarse nunca con el paso de las décadas. La tercera regla dice que la correa debe ser de cuero, siempre, nunca metálica, para un reloj de vestir con traje. Aquí está la parte que nadie te cuenta. Los trajes de la época en que nació esta regla eran muchísimo más ajustados que los de hoy. La silueta lo era todo. Un reloj con caja gruesa, montado en una correa de metal voluminosa, no cabía bajo el puño de la camisa, sin deformar la línea completa del saco. Para un sastre de esa época, eso era un error tan grave como una costura torcida. El cuero, delgado y flexible, resolvía el problema pegándose al contorno de la muñeca. El metal, rígido y voluminoso, no. La silueta de esos trajes seguía las reglas estrictas de sastres como los de Savile Row en Londres, donde cada centímetro del corte estaba pensado para verse impecable sin ningún bulto extraño bajo la manga. Pero los trajes de hoy ya no son así de ajustados. La mayoría de los hombres ni siquiera abrocha el botón del puño con el reloj puesto, y muchos sacos modernos ni siquiera tienen ojales funcionales ahí. El problema físico que inventó esta regla desapareció hace más de 70 años, junto con la silueta completa que lo generaba. La regla, en cambio, se quedó exactamente igual, palabra por palabra. Hoy puedes comprar relojes de acero delgados como una hoja de papel, más delgados incluso que muchos modelos de cuero. La excusa técnica original ya ni siquiera aplica dentro de su propia lógica. La cuarta regla, la caja del reloj debe ser delgada, la esfera pequeña, nada voluminoso. Nunca un reloj gordo con un traje. Esta es en realidad la razón original de todas las demás. El llamado dress watch nació exactamente así. Delgado, esfera simple, diseñado para desaparecer bajo la manga sin abultar la tela. No nació porque fuera elegante en un sentido abstracto o moral. No es que alguien decidiera un día que una caja delgada era más digna que una gruesa. Nació porque físicamente no había otra opción si querías que el puño de la camisa cerrara bien. Es la regla más honesta de las 4 que ya vimos, porque al menos tiene una razón física clara y verificable detrás, no solo una preferencia estética disfrazada de tradición. El problema es el mismo de siempre. Esa razón física ya no existe en el traje promedio de hoy, y sin embargo, la regla se sigue repitiendo como si el puño todavía dependiera de ella para cerrar bien. De hecho, muchos relojes grandes de hoy en día, de 40 milímetros o más, caben perfectamente bajo el puño de un traje moderno sin ningún problema, precisamente porque el corte ya no es tan cerrado como hace un siglo. Así que ni siquiera dentro de su propia lógica original, la regla sigue teniendo sentido en la mayoría de los casos reales que vas a vivir. La quinta regla. La esfera debe ser blanca, negra o de un tono neutro. Nada de colores brillantes, nada de biseles llamativos. Esta es la más subjetiva de las 5 y también la más fácil de rastrear hasta su fuente real. No es una regla de sastrería como las anteriores, es puramente editorial. Búscala en cualquier revista de estilo masculino y vas a encontrar casi palabra por palabra la misma frase repetida sitio tras sitio, año tras año, sin que nadie la cuestione de fondo. La mayoría de esos sitios vive de vender guías de estilo y afiliados de marcas de relojes clásicos. Tienen un incentivo comercial real para que sigas creyendo que la regla está viva y hay que obedecerla al pie de la letra. Compáralo con algo tan simple como llegar tarde a una junta importante. Ese sí tiene un enforcer real. Tu jefe lo nota, te lo dice y puede afectar tu evaluación del año. El color de la esfera de tu reloj nunca tuvo ese tipo de peso, ni siquiera en los ambientes más formales que existen hoy en día. Y aquí está lo que de verdad quiero que veas. Ahora que ya viste las 5, ni una sola de estas reglas tiene hoy un enforcer real en tu vida. No hay un comité de etiqueta tocando la puerta de tu oficina. No hay un examinador en la entrada de una boda revisando muñecas antes de dejarte pasar. Compáralo con un código de vestir que sí se hace cumplir de verdad. Muchos bancos y despachos de abogados prohíben tenis, tatuajes visibles, cierto largo de cabello y a veces hasta lo revisan en la puerta el primer día.
Pero ninguno de esos códigos, ni uno solo, menciona jamás el material de tu correa o si tu reloj tiene cronógrafo. Ese nivel de detalle nunca cruzó al mundo donde sí existen consecuencias reales. 5 reglas, un patrón idéntico en las 5. Nacieron de una razón real, esa razón desapareció y la regla sobrevivió sola, sin nadie aplicándola. La regla del cronógrafo nació de una asociación cultural con relojes de herramienta. La del digital, de un accidente histórico de qué tecnología existía en 1920. La del cuero, de una silueta de traje que ya no se usa. La de la caja delgada, de un problema físico real que desapareció con esa misma silueta. Y la de los colores, de puro contenido editorial repetido sin cuestionarse. Ninguna de las 5 es una regla de etiqueta social viva. Todas son fósiles con distintas formas, cada una atrapada en el momento exacto en que se escribieron por primera vez. Y lo más curioso es que ninguna de las 5 se sostiene sola si le preguntas por qué 2 veces seguidas. Prueba a hacerlo tú mismo la próxima vez que leas una de estas listas en cualquier lado. Y vas a notar que la respuesta siempre termina en porque así se ha hecho siempre. Nunca en una razón que aplique hoy. Así que, si nadie te está deteniendo en la puerta de ningún lado, ¿por qué sigues revisando tu reloj 3 veces antes de salir? Como si alguien sí fuera a hacerlo esta vez. Esa pregunta no tiene nada que ver con el reloj en sí. Y antes de la 6ª regla, la que sí es real. Hay que entender de dónde viene esa pregunta. Hay un filósofo llamado Alain de Botton que le puso un nombre exacto a esto: ansiedad de estatus. La define básicamente como el miedo a ser juzgado un fracaso, alguien que no está a la altura de sus propios iguales, de la gente con la que te comparas sin darte cuenta. De Botton notó algo curioso: entre más avanza materialmente una sociedad, más sube, no baja, la ansiedad de la gente común sobre su propio estatus. Tener más opciones no calma la comparación, la multiplica. Hace 100 años, cuando estas reglas sí tenían un propósito real, el juez también era real. Una clase social pequeña y cerrada, con sastres propios, que sí notaba cada detalle de cómo vestía otro miembro del mismo círculo. Hoy no vives en ese círculo cerrado. La persona sentada junto a ti en la boda probablemente ni siquiera sabe qué marca es tu reloj, mucho menos si el material de la correa es correcto. Pero tu cerebro sigue actuando como si ese círculo cerrado de hace un siglo todavía te estuviera vigilando. Ahí es exactamente donde se cuela la ansiedad de estatus sin que te des cuenta. Y el dato más incómodo del trabajo de Botton es este: esa ansiedad no necesita un juez real presente en la sala, solo necesita la posibilidad de que uno exista y el mecanismo completo ya se activó. Es suficiente para que revises tu reloj 3 veces antes de salir un sábado cualquiera, para un evento que ni siquiera es tan formal. Suficiente para que dudes si tu Seiko de $200 combina con un traje que costó 3 veces más, en una entrevista de trabajo donde nadie va a mirarte la muñeca ni una sola vez. Suficiente para que en una cena con los papás de tu pareja te preguntes si el reloj dice algo malo de ti antes de haber dicho una sola palabra. Suficiente hasta para cambiar de reloj 2 veces antes de una primera cita, convencido de que ella se va a fijar en algo que en la práctica casi nadie nota en una primera cita. Es suficiente, en resumen, para que sientas que le fallaste a una regla, que como ya viste con las 5 anteriores, casi nadie en tu vida real está aplicando de verdad. Y aquí está el patrón que se repite cada vez que sientes esa duda. Entra la ansiedad, sales corriendo a arreglarla con la próxima compra, el dress watch correcto. Después la correa correcta, después el reloj de respaldo. Nunca se resuelve comprando algo mejor. Se resuelve el día que dejas de perseguir a un juez que en tu vida real nunca existió. Eso tiene nombre y no es bonito. Es el ciclo del hype, aplicado a la etiqueta del vestir en vez de al reloj de moda del momento. ¿Crees que el problema es tu reloj? El problema real es la regla que decidiste seguir obedeciendo tú solo, sin que nadie te lo pidiera. Una forma de cortar ese ciclo, ahora mismo, con el reloj que ya tienes puesto. La próxima vez que dudes antes de un evento, hazte una sola pregunta: ¿esto me incomoda de verdad a mí o me estoy imaginando que incomoda a alguien que ni siquiera va a estar mirando mi muñeca esa noche? Esa pregunta, ella sola, elimina la mitad de las dudas que vas a tener con un reloj en el resto de tu vida.
Es uno de los 3 filtros que armé completos en The Anti-Hype System. Y te lo digo con la misma honestidad de siempre. No lo compres si buscas una lista de qué reloj es correcto para cada ocasión. Eso no está ahí adentro. Lo que sí está es el sistema completo para que la próxima vez que dudes frente a una compra, sepas distinguir con claridad si es el reloj hablando o si es el hype disfrazado de buen gusto y de reglas de etiqueta. Cuesta menos que el reloj que vas a terminar dejando en el cajón dentro de un mes, por haberlo comprado desde el miedo y no desde el gusto real por la pieza. Se paga solo la primera vez que no compras por esa razón equivocada. Link en la descripción, wristtheory.store. Ahora, con eso ya resuelto, hay un dato más que respalda todavía mejor por qué esta ansiedad específica está exagerada desde el inicio, y no es una opinión mía. En el año 2000, psicólogos de la Universidad de Cornell mandaron a estudiantes a entrar a un salón lleno de gente usando una camiseta considerada vergonzosa. Les preguntaron, ¿cuánta gente crees que notó tu camiseta? El promedio de respuesta fue que la mitad del salón. La cifra real, medida con la gente que sí estaba ahí, fue 23%. Menos de 1 de cada 4. Los mismos investigadores repitieron algo parecido en una discusión grupal de media hora. La gente creía que sus comentarios, buenos o torpes, se habían quedado grabados en la memoria de los demás mucho más de lo que en realidad pasó. La gente sobreestima casi al doble y de forma consistente cuánto la está mirando y juzgando el resto del mundo en cualquier momento dado de su vida cotidiana. No hay motivo para pensar que tu reloj es la excepción a ese patrón tan bien documentado. Así que la próxima vez que dudes frente al espejo, recuerda el número real, 23%. No la mitad de la sala que tu cabeza te insiste en imaginar cada vez que te vistes para algo importante. Y aquí está la 6ª regla, la que te prometí al inicio del video. La única de las 6 que sí tiene un enforcer social real hasta el día de hoy. Se llama White Tie, el código de vestir más formal que existe en el mundo occidental, reservado para cenas de estado y eventos de la aristocracia europea desde el siglo XIX. Ahí la regla es literal y sigue viva. Nada de reloj de pulsera, bajo ninguna circunstancia. Si acaso, un reloj de bolsillo de plata o platino, sujeto al chaleco con su propia cadena. Es la última regla de reloj que conserva un enforcer real, porque en ese círculo tan específico y tan pequeño sí existe alguien capaz de notarlo y comentarlo en el momento mismo. El código un escalón más abajo. El black tie ya se relajó con el tiempo. Hoy se acepta un reloj de vestir discreto, algo que hace 30 años también hubiera sido mal visto. Incluso la única regla con dientes reales se ha ido aflojando con cada década, no al revés. Y ojo, esto no significa que la discreción nunca tenga ningún valor real en ningún contexto de tu vida. En un ambiente ultraconservador, como cierta banca de inversión o ciertos despachos legales tradicionales, sí puede convenir no ser el que más llama la atención en la sala. Pero esa es una decisión práctica sobre no distraer de tu propio trabajo frente a un cliente exigente, no una de las 5 reglas de etiqueta que vimos antes aplicándose sobre el material específico de tu correa. Es la misma lógica por la que tampoco usarías una corbata con estampado de caricaturas en una junta de directorio. No es una regla del reloj, es simplemente no robarte la atención en el momento equivocado. Y ahora, la pregunta honesta que le da sentido a todo el video. ¿Cuántas veces en tu vida vas a pisar un evento formal de white tie de verdad? Para la inmensa mayoría de las personas viendo esto, la respuesta real es 0. Nunca. Ni una sola vez en toda su vida. Así que la única regla de reloj con dientes reales que queda en pie es, irónicamente, la que casi nadie va a necesitar aplicar jamás. Las otras 5, las que sí vas a vivir de verdad, la boda de tu primo, la entrevista de trabajo, la cena con los papás de tu pareja, viven completamente en la otra zona. La zona donde la regla es puro ritual heredado de una época distinta, sin ninguna aplicación real detrás, sosteniéndola en este momento de tu vida. Y si lo piensas bien, es exactamente el mismo patrón que ya viste 5 veces en este video. Una restricción que tuvo sentido en un contexto muy específico y muy cerrado, generalizada después a toda una vida donde ese contexto casi nunca aparece.
Entonces, ¿qué haces con las 6 reglas la próxima vez que te pares frente al espejo con un traje puesto? 5 de ellas puedes romperlas sin que absolutamente nadie te lo cobre. La sexta, probablemente jamás la vas a necesitar aplicar en toda tu vida. Te pones el reloj que ya tienes, el que de verdad te gusta, el que compraste porque te dijo algo a ti, no porque una revista de hace 100 años decidió que era el correcto. Si es un cronógrafo, es un cronógrafo y va a estar perfectamente bien en esa mesa. Si es un Casio de $50, también va a estar perfectamente bien, con la misma gente. La regla que de verdad importa en toda esta historia no está escrita en ningún artículo de ninguna revista de estilo. Nadie en esa sala está tan pendiente de tu muñeca como tú mismo lo estás en este momento. De las 6 reglas que repasamos hoy en detalle, 5 existen solo en el papel de una revista. Y la sexta, casi nunca vas a necesitar aplicarla en la vida real. Ese es el resumen completo de todo este video, en una sola frase. Y la próxima vez que sientas esa duda, justo antes de salir por la puerta, ya sabes con precisión de dónde viene. Y sabes que el único juez real en esa sala eres tú. Piensa en el oficial de la trinchera con el que empezó la historia de todo esto. Él se amarró el reloj a la muñeca para resolver un problema real, urgente, de vida o muerte. Tú te estás amarrando una regla a la muñeca para resolver un problema que ni siquiera existe fuera de tu propia cabeza. Esa es la diferencia completa entre los dos. Así que te dejo la pregunta con la que de verdad quiero cerrar. De estas 6 reglas, ¿cuál llevabas años obedeciendo sin que nadie te la exigiera? Piénsalo esta semana. La próxima vez que te vistas para algo que de verdad te importa. No solo con el reloj, sino con cualquier otra decisión que tomes pensando en un juez que probablemente ni siquiera existe. Si no te gustó tu propia respuesta, el sistema para dejar de perseguir reglas que nadie más está aplicando sigue en ReesTheory.store. Gracias por acompañarme hasta el final de este, de verdad, y te veo en el próximo video.